No, yo no. Es el que él habla de su vida, ¿puede ser? Sí, las Bueno, conversaciones. ahí va, sí. ¿Lo leíste? ¿Para vos te Sí, queda sí. algún concepto de ahí? ¿O sentís que es más como para conocer a Pillon Rivière? Y para mí como para conocerlo, no sé, me pareció. Ahí va. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque en realidad también me pasa lo mismo que me pasó en TCC con, ¿cómo se llamaba este hombre? Con Chartok, ¿se acuerdan? Era bueno. Chartok trae un montón de cosas, pero es lo mismo de todo lo demás. Bueno, cito lema, sí hay alguna preguntita muy esporádica en el examen, pero como es parte de la historia de Pillon Rivière, yo lo agregué a esta presentación. Al principio está citolema y después arranco con salvo. ¿Qué pasa? Si no hay una manera, o por lo menos yo no la he encontrado, didáctica de dar ese texto directamente. Porque, ¿qué tendría que sacar? ¿Cómo se dice? Frases de Pillon Rivière o se entienda lo que voy. Entonces yo lo que hice fue hacer un punteo bueno, de los orígenes, un poco de la psicología social de Pillon Rivière. Entonces también, capaz que ustedes vayan viéndolo y vemos de repente en la próxima que podemos abordar de eso, o yo hago como, bueno, vuelvo a leerlo y saco algo que hasta ahora no sepamos de Enrique Pillon Rivière. ¿Ah? Eso se los dejo como de ver. De nada, de ver ustedes qué les queda de ese texto. ¿Ah? Bueno, empezamos entonces con este señor. Voy a correr acá, si lo puedo leer. Bueno, si no sabían, les cuento que Pillon Rivière fue un psiquiatra y un psicoanalista suizo, pero murió en Argentina porque él viajó a Argentina, emigró a Argentina. No, acá no tengo la edad, pero era muy chiquito, muy chiquito, y bueno, vivió específicamente en el Chaco. Aclara esto un poco para que vean el contexto socioeconómico y cultural también, ¿no? Es muy diferente vivir en Buenos Aires, por ejemplo, y tener como todo a mano, a vivir en el Chaco. ¿Ah? Bueno, justo tenemos un profe en Formate Psico que es de allá, ahora está viviendo en España, pero que es del Chaco, y bueno, siempre me acuerdo de él cuando hablo de Enrique Pillon Rivière. Bueno, esto también de que es un psicoanalista no es un dato menor, porque vamos a ver en su teoría un enfoque muy psicoanalítico, ¿no? Y ustedes lo van a ver también cuando lo vayan a leer allí en ese apartado de psicoanálisis, de cómo influyó en él el psicoanálisis. Estudió psiquiatría y tuvo siempre interés en las dinámicas grupales, porque bueno, él, aparte de un montón de otros trabajos que tenía, trabajó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos. Entonces, no todos los psiquiatras necesariamente trabajan en un hospital donde es como un hogar para las personas. Él tenía como especial interés en entender las dinámicas grupales, en cómo se vinculaban, por ejemplo, los enfermeros con los enfermos o los enfermos entre sí. Digo enfermos porque él lo nombraba así, ¿no? No porque yo lo quiera decir de esa forma, o personas que estaban cursando una enfermedad. Entonces, van a ver en Cito Lema, o tal vez también un poco acá en Salvo, que habla de qué ha pasado, digamos, en su trayectoria de vida, tanto personal como profesional, para que él hoy o sea, o para que hoy estemos estudiando lo que vamos a estudiar. Primero que nada, su mayor influencia va a ser su propia historia personal, como, bueno, los gustos que tenía por la Medina puso acá, por la medicina, el deporte y la poesía. Cuando se vincula a la psiquiatría, comienza como, bueno, como todo profesional, ¿no? Capaz que a ustedes también les pasa, que están formando, en que uno quiere generar como un cambio, ¿no? Bueno, yo cuando sea psicóloga quiero trabajar con adolescentes y ayudarlos a esto, o quiero lograr que, no sé, se trabaje más sobre esto otro. Bueno, él tenía como su objetivo muy vinculado a construir una nueva psicopatología. Y acá es muy referido a abrir un poco esto de lo patológico o el diagnóstico en sí mismo y poder vincularlo con lo social también, ¿no? Bueno, ¿por qué esta persona se enferma? Más allá, no me digan solamente que se enferma porque una parte de su cerebro no funciona como debería funcionar. También él quería saber
en qué contexto, cómo influye el contexto, mejor dicho, en la enfermedad mental. ¿Tá? Por ahí va esto de la nueva psicopatología que él quería lograr. Después, bueno, el psicoanálisis va a ser una influencia también. Él va a conocer a Freud por medio de un poeta y se interesa por él. O sea, lo que él hacía era leer mucha poesía, ¿no? Ya acá arriba decía que le interesaba la poesía. Y este poeta, digamos, trae mucho a Freud, entonces a partir de ahí es como que va entendiendo algunas cosas. La poesía surrealista que él leía es un estilo donde se escribe todo lo que se viene a la cabeza, ¿no? Asociación libre, como hemos hablado, todos los deseos, me trancó la lengua, las asociaciones libres y las imágenes confusas. Después va a tener también influencia del marxismo y el materialismo histórico, que, así como a grandes rasgos, nos invita, digamos, a pensar críticamente la sociedad capitalista y su superación a través de la alternativa revolucionaria, lo del materialismo histórico. No viene al caso igual, no se preocupe. Y bueno, otra influencia, que tampoco es menos no importante, es que lo va a influenciar su propia tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque él también, o sea, como todos creo, ¿no? En algún momento nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos estudiando psicología? Y a veces nos trae nuestras propias historias de vida. Y puntualmente a él le interesaba entender por qué manifestaba tanta tristeza. Si él no entendía el motivo, ¿no? No había algo puntual, no es que, bueno, le pasó algo puntualmente medular, como muy firme, muy traumático, que diga, bueno, yo me siento angustiado por esto. Después vamos a ver algún chusmerío ahí como más de su familia, pero él no sentía el motivo aparente, no lo entendía, entonces por eso va a ser que lo lleve también a no solamente a ser psiquiatra, sino también a ser psicoanalista y también a trabajar en cómo nos afectan los vínculos con las personas y nuestra salud mental. ¿Ah? Bien. Me voy a fijar en el grupo por las dudas, porque capaz que... No escribió nadie. ¿No me odien, chicos? Sí. Bien. Más sobre Pillon Rivière, entonces. Sus trabajos acerca del comportamiento humano ante situaciones límites tienen su origen en hechos de su infancia y experimentados personalmente. En la situación familiar, esta le fue determinado por un carácter triste, era el único medio hermano con las consecuencias de las vinculaciones confusas entre hermanos y sus padres. Él era el único medio hermano de ahí y probablemente, obviamente, sentía, bueno, que no estaba en las mismas condiciones, ¿no? En ese rol de hermano que los demás. Ahí un poco acontecía esto de su carácter triste. Se recibe en julio del 36 y comienza a trabajar en el Hospicio de las Mercedes, donde se desempeña por más de 15 años. Acá, este lugar puede ser, no recuerdo exactamente, ahora después nos fijamos bien en las preguntitas, o la próxima, pero puede ser que se los nombren porque acá es donde él genera su teoría sobre el ECRO, por ejemplo, en este Hospicio de las Mercedes. Allí se dedicó, entre otras cosas, a capacitar grupos de enfermeros, de enfermeros, para que entendieran sobre la problemática de la salud mental que implicaba salud y enfermedad. Bueno, como pasa hoy en día, ¿no? Bueno, todos los enfermeros tienen la misma formación, pero cada uno va a tener una expertise en un área. Y él lo que planteaba era que, bueno, para trabajar con enfermos mentales tienen que tener también una especialidad. Y esta especialidad era que básicamente entendieran cómo se daban estos procesos entre salud y enfermedad, ¿no? Tenían que entender de la mente humana los enfermeros. Y él lo que hacía, aunque nadie se lo pedía, trataba de capacitar a este grupo de enfermeros, porque a él también le facilitaba el trabajo como psiquiatra. Va a organizar grupos de enfermeros e instruirlos en el trato del paciente en esos momentos, porque lo que pasaba un montón era el tema de los maltratos hacia los enfermos mentales. Uno de los principales problemas era el maltrato que por desconocimiento impartían los enfermeros a los pacientes. Y esto está bueno también saberlo, ¿no? De que en realidad a veces es desconocimiento, ¿no? No sé, de repente una persona que está como en un brote psicótico y está rompiendo todo y capaz que lo toman como, bueno, este es un inadaptado social. No, está en un brote psicótico. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Inyectarle una cierta medicación?
como entender qué era lo esperable y qué no, y si algo tenía que ver con su enfermedad, entender por qué también y qué poder hacer. A partir de esto desarrolla la técnica de grupo operativo. Esto va a estar en el otro texto que vamos a dar el viernes. En esos grupos discutía con los enfermeros los diferentes casos que había. Se trataba así de darles un panorama general de la psiquiatría. El aprendizaje de los enfermeros fue sorprendente y ellos tenían acumulada gran experiencia, dado que casi todos habían trabajado años en este hospicio. Así que bueno, fue muy importante que ellos se siguieran formando con Pichon-Rivière. Debido a un prolongado paro de enfermeros, debió capacitar a los enfermos que mejor se encontraban para ocupar este rol. Estos internos mejoraban su salud mental, tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles. Básicamente, como lo dice acá, venía capacitando a los enfermeros, hay problemas laborales para los enfermeros y dice Pichon-Rivière, bueno, ¿qué hago ahora? Porque en realidad solo siendo médico o con algún otro médico, no lo nombra específicamente, no voy a poder manejar todo esto. Entonces, hizo como una selección de algunos enfermos que podían ayudar a otros. Ahí va armando su grupo operativo de alguna manera. Y esto es un dato muy importante también, porque lo vamos a hablar más adelante, de cómo estos enfermos, siendo capacitados y ocupando este rol como de líderes ante otros enfermos, se mejoraban, ¿no? Mejoraba su salud por el hecho de estar ayudando a otros. Y esto se los dejo picando ahí, probablemente ya algo leyeron, pero les dejo picando esto de mejoraban su salud mental, tenían una nueva adaptación dinámica a la sociedad, especialmente porque se sentían útiles. Lo de la adaptación dinámica a la sociedad, lo vamos a retomar cuando demos los conceptos de salud y enfermedad. Las posturas reaccionarias de otros profesionales y la intención de destruir su trabajo lo llevaron a renunciar a Pichon-Rivière, no sin llevarse las vivencias que luego darían coherencia a sus proyectos. Él pasó varios años acá, hizo prácticamente lo que quiso porque tenía como mucha apertura a todo esto, ¿no? A enseñarle a los enfermeros, a enseñarle a los enfermos, y bueno, después por estos problemas laborales tuvo que renunciar. ¿Tá? Bueno, de esto y mucho más les habla Cito Lema, por ejemplo, en estas conversaciones con Pichon-Rivière. ¿Tá? Así que, ¿alguien se acuerda de algo más de Pichon-Rivière que quieran agregar? ¿Algo que les haya quedado? ¿No? Bien, están calladitos, entiendo que no. Manito para abajo pone el Leo. Dale, no pasa nada. Sigo entonces. Bueno, lo más importante, si se quiere, de todo lo que trae Pichon-Rivière es la creación de este ECRO, ¿tá? Que es esquema conceptual, referencial y operativo. Es una manera de ver la realidad y de operar en ella también. Acá vamos a ver en general qué es y después lo vamos a desglosar. Así que manejemos la ansiedad. Bueno, ¿cómo surge? Pensar en la estructuración de un determinado tipo de pensamiento, aprender a pensar desde un modelo conceptual que permita elaborar y abordar los procesos, ordenarlos e interpretarlos. Un poco la idea era, bueno, todo esto que yo estoy viendo, por ejemplo, en este hospicio o en otros lugares donde él trabaje, ¿cómo puedo ordenarlo y elaborarlo de alguna manera y abordarlo para poder entenderlo? ¿No? Entonces, va a ser como una forma teórica de entenderlo, ¿no? ¿Qué es? Es un conjunto organizado de conceptos que se refieren a una parte de la realidad que nos permite apropiarnos de ella como totalidad y particularmente del objeto de conocimiento. Acá hago un parate para decirles lo siguiente. Esto de una parte de la realidad se refiere a que nosotros hacemos un corte para poder estudiar algo. Acá el corte que hizo Pichon-Rivière, ¿cuál sería, por ejemplo? ¿Qué parte de la realidad él estaba estudiando? El entorno, no. ¿El entorno particularmente de qué? O sea, no sé, como lo que te rodea, digamos. Sí, pero puntualmente los que yo les conté del trabajo en el hospicio. ¿Cuál era A el ver, recorte de la realidad ahí? ahí me perdí. Tenías bien, igual entendí que entendiste. A lo que yo me refiero es que este corte de la realidad que hizo Pichon-Rivière fue lo del grupo de enfermeros, ¿no?
tomó ese grupo y dijo, acá hay mucha violencia para los enfermos, es porque no saben. Bueno, hago algo al respecto, ¿está? Por eso dice, se refiere a una parte de la realidad que nos permite apropiarnos de ella como totalidad y particularmente el objeto de conocimiento. Acá el objeto de conocimiento va a ser este grupo. También el ECRO es una guía para la práctica, es lo que nos da una perspectiva para situarse dentro de un campo, comprenderlo y poder operar sobre él. Está muy vinculado a lo que nosotros conocemos como paradigma también. ¿Ah? ¿Se acuerdan del concepto de paradigma? Bueno, como vinculado a esto de tomo una parte de la realidad, me pongo ciertos lentes y lo miro a través de esos lentes. Y así voy a poder dar cuenta y así voy a poder entenderlo, explicarlo, informarme más, investigarlo. Bueno, lo de la guía para la práctica es un concepto clave, que lo va a nombrar varias veces y que va a estar preguntado en el examen también. Implica un abordaje del hombre en sus condiciones concretas de existencia. Acá lo marqué en negrita por algo también, y es porque también está muy preguntado o traído, ¿no? en estas preguntas. Esto de las condiciones concretas de existencia, nada más ni nada menos que la vida cotidiana, que de hecho es un concepto que vamos a trabajar de Pichon-Rivière. Que es bueno, en cómo se maneja en su día a día la persona, ¿no? Esas son las condiciones concretas de existencia. La única forma de poder comprenderlo será desde su cotidianeidad o vida cotidiana. La conducta de una persona enferma solo podrá ser comprendida en el contexto de la interacción familiar y de la propia historia de la persona. Acá es un concepto muy clave también, vinculado al proceso de enfermedad. Y es básicamente eso. No podemos entender por qué se enferma una persona si no entendemos el contexto. Y eso tengo, entre comillas, el agrado o la posibilidad de verlo, ¿no? En esto de, no sé, cuando aparece una enfermedad específica en algún miembro de la familia y ponele que alguno de ellos sea paciente mío y yo poder mandar un informe a un médico, tengo esa posibilidad de acercar, bueno, mirá qué está pasando esto en la familia, ¿no? Entonces, no verlo como roto. Ejemplo particular o caso, señora que tiene a su esposo con Alzheimer con síntomas de ansiedad y depresión. Bueno, no es que amaneció con ansiedad y depresión un día X o le pasó algo puntual. Está pasando algo de todos los días, que es convivir con una persona enferma, nada más ni nada menos que con Alzheimer. Les traigo este ejemplo para que vean esto que les estoy diciendo de hay que entender la vida cotidiana y a dónde apareció la enfermedad para que ese médico la pueda ayudar. Y el enfoque que tuvo el médico fue social, porque fue, bueno, señora, usted no va a poder cuidar a su esposo siempre, va a tener que llevarlo a un hogar, o tener una persona que le ayude, porque no va a ser posible que usted pueda en estas condiciones seguir. ¿Se entendió el ejemplo para entender esto? ¿Ibas a decir algo de ahí? No, sí, se entendió. Y me hiciste acordar al ejemplo que pusiste la otra vez de la mamá que había perdido, por ejemplo, uno de sus hijos y se enfermó de cáncer, de mama y eso. Ahí va. Sí, no me acuerdo Sí, bien con qué lo asociamos. Pero sí, sí, claro. Y lo bueno, o lo que yo he visto, es que ¿cómo es? Los médicos están abordando mucho más eso. Antes vos entrabas a una consulta médica y era, bueno, ¿qué síntomas tenés? Tuki, 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 tuki. Ahora es, hola, ¿cómo te va? ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? ¿Cómo te llevas con tu no, pareja? ¿Cómo te llevas con tu mamá, con tu papá? Y a partir de ahí empiezan a entender el proceso. como que es más integral. Exacto, es más integral. Y viste que lo que Pichon-Rivière proponía era un poco eso también, ¿no? Bueno, entender el Claro. contexto, ver la familia, y acá puntualmente en este concepto trae esto de solo podrá ser comprendida en el contexto de la interacción familiar, que lo de la interacción familiar lo vamos a ver mucho más en sistémica, pero ya Pichon-Rivière lo traía, y de la propia historia de la persona. Una cosa Y lo sin la que otra dice no. Susana también, que no hay una psicología individual si no existe una psicología social. Exacto, exacto, y la conjunción entre ellas. Ujú. Bien. Bueno, este esquema conceptual referencial y operativo, que me lo había pasado ya, está constituido por tres grandes campos disciplinares que son las ciencias sociales, el psicoanálisis y la psicología social. Estas tres disciplinas constituyen las tres principales apoyaturas en su marco conceptual. La psicología social era lo que él venía construyendo, las ciencias sociales en general, como para entender lo grupal, por ejemplo,
Y el psicoanálisis, vamos a ver que él trae un montón de cosas de psicoanálisis, porque era psicoanalista y porque intentó también adaptar todo su bagaje teórico que traía, ¿no? No es que dijo, no, yo ahora voy a hablar de psicología social y esto no tiene nada que ver, no. Bueno, ¿cómo puedo entender o trabajar en psicología social con estos conceptos que tengo por ser psicoanalista? ¿Bien? Bien, vamos a desglosar cada uno de partes de este esquema conceptual, referencial y operativo. Y dice, el esquema brinda una serie de enunciados, un cúmulo de ideas que deben cumplir la condición de abarcar grandes esferas de la realidad. Algo amplio, ¿no? Un tema, una situación, algo amplio. Una serie de enunciados o hipótesis. A veces hablamos de hipótesis más en lo individual. Acá, de repente más en la grupalidad, hablamos como de enunciados. Después, la parte conceptual. Conceptos que provengan de la cotidianidad del hombre. De la interioridad del hombre, que es lo psicosocial. De la interacción del hombre en los pequeños grupos, que es la parte sociodinámica. De las instituciones en las cuales el hombre juega distintos roles, que es lo institucional. Y de la comunidad en la que el hombre vive, que es comunitario. Está muy vinculado a lo que veníamos diciendo. Bueno, si vamos a trabajar algo puntual de la persona, también tenemos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre acá en lo institucional, si es una persona que estudia, bueno, ¿qué está pasando a nivel estudiantil? Si es una persona que trabaja, ¿qué está pasando en tu lugar de trabajo? Porque a partir de ahí, por ejemplo, si es que se está buscando, digamos, de dónde proviene una enfermedad, lo pueden ver desde ese lugar, ¿no? De no quedarse solamente con lo psicosocial, que sería el hombre en sí mismo, sino también por dónde camina el hombre, la vida cotidiana. Acuérdense de esas dos palabras que va a atravesar todo esto, que es la vida cotidiana justamente, ¿no? Después la parte referencial, como bien lo dice el nombre, es un punto de referencia para comprender la realidad del hombre. A partir de él se podrá comprender los fenómenos e interpretarlos. Y la parte operativa dice, de nada sirve comprender los fenómenos si no puedo actuar sobre ellos para modificarlos. Una vez que recolecto la información y entiendo, digamos, por dónde se conjuga, voy a poder generar una acción en ese objeto que yo quiero conocer, ¿no? Sería como la parte, como hoy decía el grupo operativo, ¿no? Conformó ese grupo y operó en él, pero antes tuvo que hacer todo esto de antemano, ¿no? Tuvo que entender qué enunciados habían en ese grupo de enfermeros, por ejemplo, qué estaba pasando, entender por dónde venía la situación para después poder operar. Igual, lo del grupo operativo va el viernes que viene, no los quiero entreverar mucho. El ECRO entonces será la teoría y la metodología con los cuales abordaremos al sujeto en sus condiciones concretas de existencia. Repite este concepto. Por algo no es en vano porque va a estar mucho en las preguntas. Para comprender así su conducta en los diferentes ámbitos en los que se encuentra inmerso. Esto también, esta sensación, esta imagen de que el hombre está inmerso en situaciones y en lugares, ¿no? Estamos inmersos en un lugar de trabajo, estamos inmersos en la facultad de psicología, porque nos atraviesa la facultad, ¿no? Somos estudiantes, al mismo tiempo somos compañeros, al mismo tiempo después vamos a ser profesionales y la institución nos va atravesando también. Bien, ya lo nombré, pero lo vuelvo a traer. Esto que les nombraba hoy de lo psicosocial, lo sociodinámico, lo institucional y comunitario, es lo que Pichon-Rivière lo plantea y lo trae en el texto como los ámbitos donde nosotros nos movemos. Repito, lo que denomina psicosocial es lo que le corresponde al individuo, o sea, él consigo mismo, digamos. Lo sociodinámico, en los grupos que formamos parte, que un grupo puede ser perfectamente la familia, ¿no? El grupo puede ser la familia o puede estar, podemos verlo como institucional también. Una familia es una institución. Segundo es donde lo miremos. Es capaz un concepto muy jurídico. Después lo institucional y lo comunitario. Institucional, como les decía hoy, lugar de estudio, club donde vayamos a divertirnos, lo comunitario, el barrio en sí mismo, la zona donde vivimos, todo eso son ámbitos donde nosotros pasamos y nos generan cosas, nos pasan cosas por estar en esos ámbitos. Y dice, estos ámbitos nos permiten visualizar no solamente los escenarios en los que el proceso de socialización se institucionaliza, con el objetivo de producir las subjetividades, que le habrán de reproducir, sino que nos permite también comprender las distintas lógicas y por lo tanto las distintas metodologías, técnicas y dispositivos de intervención en el momento de operar en ellas. Vamos a desglosar un poco. Primero que
veníamos hablando del esquema que él utiliza para entender la realidad. Y ahora, a partir de que trae estos ámbitos donde nos movemos, nombra el proceso de socialización, ¿no? Y bueno, en psicología social es importantísimo hablar de este proceso, porque bueno, la psicología social tiene un enfoque muy importante en, por ejemplo, la cultura, el lenguaje, ¿ah? Son como áreas de expertise de la psicología social. Y bueno, los procesos de socialización ya sabemos que todos pasamos, ¿no? Si no, no estaríamos en la facultad, si no estuviéramos socializados. Esto de que se institucionaliza con el objetivo de producir subjetividades, básicamente es, nos institucionalizamos en una escuela para entender el lenguaje en el que tenemos que hablar, para entender normas. Acá está muy vinculado, Leo, te digo Leo porque vos estuviste conmigo ahora, lo de historia, ¿viste? Cuando hablábamos de toda la escolarización del niño. Sí, sí. Bueno, El normotipo, todo eso. ahí va. Y esto de lo institucionalizamos para producir subjetividades es que justamente producir o reproducir muchas veces, ¿no? Seguir con la dinámica. Bueno, vos tenés que estudiar matemática, química, física y lengua, ¿no? Se va reproduciendo según lo que la sociedad necesita. Bueno, cabe la branca reproducir, sino que también, bueno, comprender las lógicas, las distintas lógicas y las distintas metodologías técnicas y dispositivos de intervención en el momento de operar en ellas. Básicamente es entender qué pasa cuando nos socializamos, qué procesos se dan, para después, a la hora de querer intervenir, poder conocer. Entonces, por eso también es importante conocer las historias. Si nosotros conocemos las historias de un barrio, por ejemplo, si queremos, si queremos, no sé, trabajar en algo de ese barrio, tenemos que entender la historia para tener información, para poder generar metodologías y técnicas, como dice acá, y ahí poder ir a hacer algo. Esto lo van a ver mucho en la facultad, cuando, por ejemplo, tengan que hacer prácticas o proyectos, que primero esto es observar y conocer, y después van a ir a intervenir. Por ejemplo, no sé, les toca en el Hospital del Cerro, no van a ir a encerrarse en el Hospital del Cerro todo el día. Primero van a recorrer el barrio, van a entender las dinámicas, cómo se dan ahí, si hay más niños, si hay más viejitos, si hay más gente adulta, si la gente está trabajando, si la gente está desempleada, van a poder investigar como todo el contexto, porque después ustedes ahí van a, no sé, ir con una idea, como estudiantes de psicología, de qué podemos hacer para que, no sé, la gente no falte a la consulta con el médico. ¿No? Les doy un ejemplo muy random. Pero puede pasar, yo de hecho practiqué ahí en ese hospital. Los ámbitos son concebidos como interdependientes, como los grandes mediadores de la macroestructura social en la constitución de la subjetividad, en estas formas de pensar, sentir o actuar que se van construyendo. ¿Se entendió lo de los ámbitos? Si no me dicen Tati auxilio, yo sigo como una moto. Sigo entonces. Bien, vamos ahora a conceptos que van a ver que más o menos sigue el texto. No sé si lo están chequeando, pero siempre intento ir organizándome en base al texto. Y el primer concepto que trae es el concepto más allá de los anteriores, ¿no? Ecro, ámbitos, y ahora vamos con vínculo. Y dice, toda conducta implica un vínculo, toda acción en el mundo externo es una relación de un sujeto con un objeto, ya sea este animado o inanimado. Este concepto está repetidísimo en un montón de preguntas. ¿Está? Así como está, o sea, está como muy, ahí me sale, textual. Así que, nada, para que lo recuerden y lo lean muchas veces, y la idea es que lo entiendan también, que ahora vamos a desglosar todo esto, en animado, objeto, sujeto, todo eso. Está históricamente determinado, los vínculos están influenciados por las experiencias anteriores que se han tenido con otros objetos, en estos de los vínculos. Es una estructura compleja que incluye un sujeto, un objeto, su mutua interrelación, con procesos de comunicación y aprendizaje constante. Es bicorporal, que implica a dos personas, y también es tripersonal, porque puede haber dos personas y un tercer elemento. Y acá les quería explicar o dar un ejemplo, ¿no? En esto de lo tripersonal, porque claro, uno dice, bueno, con este concepto de vínculo, entonces hay un sujeto y un objeto, ahora vamos a ver qué es animado o inanimado. Bueno, lo de bicorporal es bastante entendible, ¿no? Dos cuerpos, dos personas.
Ahora, si vamos a lo tripersonal, suena un poco raro, ¿no? Es como, bueno, hay un vínculo entre dos personas, ¿qué otra cosa? Yo les puse acá un tercer elemento. Puede ser una persona también. ¿Qué se imaginan? Un vínculo donde hay dos personas y un tercer elemento. Puede ser un sentimiento, Sí, puede ser. pero Ahora, de otro. creo que más adelante tenemos ejemplos. A ver. Objeto. Ahora vemos bien. Pero sí, puede ser algo que esté en el medio ahí. Imagínense esta imagen de persona, tercer elemento y otra persona. Algo que esté en el medio. Y lo del sentimiento nos puede unir. Yo creo que ahí también está lo vinculado a el rol que tenemos cada uno. Por ejemplo, una pareja. Porque el sentimiento atraviesa a la pareja que hace que se mantengan en esa relación y en ese vínculo. ¿Lo pensaste por ese lado, Leo? Estás tan enamorado que lo pensaste por ese No, no. lado. No me acuerdo. Creo que cuando lo preparé la vez ¿Te pasada acordaste de algo? hablamos de esto y me quedó, pero no sé. Está bueno cuando volvés a preparar una materia y refrescás la memoria, ¿no? Decís, al final algo sabía de esto. Bueno, yo lo que les traía el ejemplo, para no, o sea, que sea bien en el orden de lo psicológico, es, por ejemplo, la figura de un psicoterapeuta de pareja, ¿no? Dos personas y un tercer elemento puede ser esta tercera persona que ayuda, escucha el problema de la pareja, es la que te jodía que estabas enamorado y yo hablo de pareja. Está esto en el medio de, bueno, el rol del psicólogo como ordenar el discurso, escuchar, lograr que se puedan entender entre la pareja, bueno, por ahí. Pero también pueden ser un millón de otras cosas, a ver, dos personas y un tercer elemento, puede ser un animal, puede ser un objeto, un regalo, algo que para la persona sea significativo. ¿Tá? Entonces, el vínculo entonces va más allá de dos personas. Eso es lo que quiero mostrarles. Por eso dices bicorporal y tripersonal también. Y toda relación sujeto-objeto es bidireccional. ¿A qué se imaginan cuando yo les digo esto de lo bidireccional? ¿Qué se imaginan? ¿Por dónde va? Y que van los dos para el mismo lado, ¿no? No sé. O a diferentes lugares. ¿Habría un vínculo ahí? Que cada uno tiene una dirección diferente. Bueno, a ver, Dai, ¿vos tenés algo para decir? No, iba a decir eso. En realidad, acá en el concepto de vínculo, lo bidireccional, está más vinculado a una imagen. Imagínense, dos muñequitos donde uno tiene una flecha para un lado y el otro para el otro, pero las flechas se cruzan, ¿no? Entonces, hay Es una interacción recíproco, constante. Ahí va, hay una es la interacción constante. reciprocidad. Hay una interacción constante. Por eso las flechas como que no es que estamos así los dos mirando para allá y uno mira para allá y otro para allá. Porque ahí estamos desvinculados, no estamos vinculados de alguna manera. Sino que se va cruzando. Y que en este cruce con el otro nos genera cosas, pasan cosas. Nos vamos influenciando, vamos generando sentimientos, emociones, todo eso. Trae lo de bidireccional también porque acuérdense que en su teoría va conjugando un montón de conceptos. Acá arranca con el concepto de vínculo. Vamos a ver cómo sigue, pero quédense con eso, con que estamos constantemente siendo influenciados por la persona que tenemos enfrente. Por eso, nada más ni nada menos, Pillon decía que la enfermedad y la salud hay que verla en contexto familiar y historia personal. ¿Tá? Tiene que ver con todo esto. Se va como complejizando. Y después acá, me acordé del semestre pasado que los gurises les costaba entender de repente esto de la relación entre sujeto y objeto, ya sea este inanimado o inanimado. Bueno, costaba como poder visualizarlo, entonces yo les traje ejemplos. ¿Ah? Entonces, del objeto animado. Un objeto animado es un objeto que tiene vida o personalidad, es decir, un ser en el que se establece una relación de interacción y emoción. Este objeto puede ser una persona, pero también puede ser una figura idealizada o incluso una entidad abstracta que el sujeto percibe como viva o dotada de intenciones. Entonces, acá el ejemplo sería: una persona
la madre, el padre, el jefe, un amigo, un líder o una figura de autoridad a que se le atribuyen características vivas, como la capacidad de tomar decisiones o influir en el sujeto. Por ejemplo, a una persona le puede generar muchos problemas una decisión del otro, pero no es que el otro le dé ese problema, es la decisión que toma. Por ejemplo, si mi jefe me despide, no estoy siendo afectado por mi jefe, estoy siendo afectado por lo que mi jefe hizo, que es despedirme. ¿Se entiende? Por más que nosotros queremos agarrar de cogota al jefe, pero a lo que ahí influye es la actitud que él tiene para con nosotros o el comportamiento. Después, figuras idealizadas como una diosa, una figura mística que se percibe como viva e interactúa simbólicamente con el sujeto. Vuelvo a repetir la conexión que Pichon-Rivière tiene con el psicoanálisis. Por eso va a traer conceptos como deseo, conceptos como, en este caso, lo de simbólico, ¿no? Este vínculo simbólico. Y si nosotros pensamos en nuestra vida cotidiana, estamos atravesados un montón por todo lo simbólico. No sé, esta persona me genera angustia, esta persona me genera una ansiedad, esta persona me da como esto. Bueno, ahí no es la persona, es lo que la otra persona me transmite. ¿Se entiende? Porque es animado, que puede ser persona o puede ser algo abstracto también. Es lo que me deja el otro. Después dice más abajo, en este contexto el sujeto experimenta sentimientos hacia estos objetos animados como el amor, la desconfianza o el temor. La relación con estos objetos es dinámica y se basa en interacciones y respuestas emocionales. Se da constantemente en esa reciprocidad que decía Dai, este vaivén de interacción y de respuesta emocional. ¿Ah? Por otra parte, el objeto inanimado, por el contrario, se refiere a cualquier cosa que no tiene vida propia ni personalidad. Sin embargo, en la teoría de Pichon-Rivière, incluso estos objetos pueden tener un valor psíquico significativo para el sujeto, ya que pueden representar algo simbólico o tener una función emocional para la persona. Los objetos inanimados son cosas con las que el sujeto se vincula de manera más pasiva, aunque pueden cargar con un gran simbolismo o significado subjetivo. Ejemplo, un libro, un dibujo, una fotografía o un mueble que tiene un valor emocional. Ayer, justo en este taller, unas estrategias que llevamos era como esto de afrontar el duelo en las fiestas, especies de rituales y que incluían un montón el tema de la fotografía. Bueno, yo sé que esta fotografía no es mi padre, pero viene a representar lo que es mi padre para mí, ¿no? Ahí está lo simbólico. Ejemplos, objetos materiales que pueden representar una ideología o una experiencia personal. Bueno, puede ser, por ejemplo, una estampita de algún santo, si ustedes creen en algo, también. Como una prenda de ropa que representa momentos significativos en la vida de alguien. ¿Les pasa de no poder deshacerse de alguna ropa, de alguna prenda, o de algún perfume o algo que tienen guardado de hace mucho tiempo? ¿O solamente a mí me pasa? ¿No? No, a mí no. Sos bien desarraigada, te desarraigaste, te sacás todo. Bueno, nada. Hay personas que sí lo hacemos por un tema como simbólico, ¿no? De esta remerita no me va a entrar nunca más, pero me hace acordar cuando yo con mi amiga íbamos a tal lado y no sé qué, ¿no? O los primeros días de facultad yo usaba esta remerita. Situaciones o símbolos que no son personas, pero que poseen un peso emocional o subjetivo para el sujeto. ¿Ah? Entonces, básicamente, personas, ¿no? O lo que transmite la persona, o objetos, o sea, inanimados, que no tienen vida propia, pero que nos transmiten un montón. Y le ponemos a veces como un peso bastante grandote. No sé, un libro puede ser la Biblia, por ejemplo, en esto de lo religioso y de lo cultural. Y es palabra santa para muchas personas. ¿Ah? ¿Con qué estaba conectado esto del objeto animado e inanimado que me Ya se perdí perdió el ahí? lío. Por el concepto de vínculo, que dice, toda conducta implica un vínculo, toda acción en el mundo externo es una relación entre un sujeto y un objeto, ya sea este animado o inanimado. Lo que les quería es explicar que los vínculos no solamente son entre personas, Ahí va. sino que Pichon-Rivière lo amplía mucho más. ¿Ah? Pichon-Rivière nos hace pensar, no es todo tan fácil. Bien, vamos un poco más. Hay que leer, leíto, si no, no hay clase que valga. Sujeto. Este es otro concepto. Entonces ahora veníamos, concepto de ámbito, concepto de vínculo, vamos a concepto de sujeto. Sujeto como emergente de un sistema vincular, a partir del interjuego entre la necesidad y la satisfacción. Ahora lo vamos a ver.
conceptualiza este interjuego de necesidad y satisfacción entre causas internas y externas, que operan en la constitución del sujeto en términos de dialéctica entre el sujeto y la trama vincular, en que las necesidades cumplen su destino vincular, gratificándose o frustrándose. Este concepto está muy vinculado con las pulsiones de las que hablaba Freud, que ustedes no lo dieron todavía. No sé si Euge llegó a dar clínica 1, pero puede ser... No, todavía no vi. Está muy vinculado a eso. A esta digamos, esta idea, ¿no? Esto que nos sucede a las personas que tenemos necesidades, ¿no? Básicas o no básicas. Entonces, no sé, una necesidad y una satisfacción o este interjuego puede ser, perdón que estoy reconectada con lo maternal, pero es la necesidad de alimento del bebé y la satisfacción, la mamá dándole la teta. Bueno, esto es muy psicoanalítico, ¿no? Porque Freud lo explicaba y qué pasaba si no, y qué pasaba si sí, o de qué forma. Ahí puede haber una necesidad y una satisfacción. O también una persona más grande que necesita, no sé, un trabajo para mantener su vida, y la satisfacción acá está en a poder formar parte de ese ámbito, ¿no? Y poder trabajar. Entonces, el destino vincular acá va a terminar gratificándonos, que es lograr ese objetivo, o también frustrándonos, ¿no? ¿Cuánto aparece ahí la frustración o la gratificación constantemente en nuestra vida? Esta contradicción entre necesidad y satisfacción se da en el interior del sujeto. Sin embargo, en tanto y cuanto las fuentes de gratificación se encuentran en el exterior, el sujeto se relacionará con él e irá en su búsqueda para conseguir dicha satisfacción. Esto es bien básico y de la naturaleza humana, ¿no? Necesitamos algo que esté fuera de nosotros, lo vamos a buscar. Por lo tanto, la necesidad será el fundamento motivacional de toda experiencia, de contacto con el mundo exterior. Fundamento motivacional de todo aprendizaje y de todo vínculo. Este concepto de aprendizaje también es algo que trae más adelante. ¿Se entiende hasta acá? Este concepto que lo puso en negrito es muy importante, de la necesidad, ¿no? Nosotros, como seres humanos, desde la psicología social, nos motivamos siempre y cuando tengamos una necesidad para ir a buscar al exterior. Si no, nos satisfacemos por nosotros mismos. ¿No? O sea, voy a decir una chotada, pero salgo al súper porque no tengo nada en la heladera, ya, de antemano. O porque justamente tengo esta sensación de hambre que les decía en el caso del bebé. Que es como viene de adentro, ¿no? El concepto vínculo es sintetizador de 3 elementos que son el sentir, el pensar y el actuar en el aprendizaje. Dice, el sentir se relaciona con el momento sensible del conocimiento, el pensar con el momento lógico, con la conceptualización del conocimiento, y el actuar en el aprendizaje es el momento práctico. Esto todo vinculado a la conexión entre el sujeto con la necesidad y la satisfacción y cómo va aprendiendo a qué tiene que hacer para satisfacer esa necesidad. Y cuáles van a ser los destinos gratificante o frustrante si no lo logra. Incluye en este proceso del aprender las ansiedades, los miedos, las angustias que se dan en interacción con los objetos. También vinculado a lo gratificante o a lo frustrante. Por eso dice que aparecen en este proceso de aprender algo nuevo las ansiedades, los miedos y las angustias. Vamos a ir un poquito más adelante y yo les traje también como una diferenciación ahí entre necesidad y satisfacción o cómo está conectado. La necesidad se refiere a lo que el sujeto percibe como una carencia o falta que debe ser satisfecha para mantener su equilibrio emocional y su funcionamiento psíquico. Ahí va, acá también, ¿no? Puede ser, acá les traigo un ejemplo de necesidad de afecto. Yo todo lo traje con la comida. ¿Será que tengo hambre? Entonces todo hablo de comida. Las necesidades pueden ser tanto biológicas, como las necesidades fisiológicas de comer, de ir al baño, ¿no? Como las psicológicas, relacionadas con el afecto, la seguridad, la identidad, la pertenencia, entre otras. Si nosotros estamos tristes y necesitamos un abrazo, vamos a ir por ello. La motivación de ir por ello va a estar en esa carencia. Entonces acá les traigo el ejemplo de una persona que siente necesidad de afecto, busca relaciones cercanas que le brinden cariño y esa necesidad de afecto la impulsa a acercarse a personas y formar vínculos emocionales. Si no esta necesidad, que
Parece, no sé ustedes bien cómo se vinculan o qué tanto se vinculan con otros, pero parece como antaño, pero pasa un montón de que muchas personas no sienten necesidad de acercarse a otras personas. Bueno, acá habla de cómo la necesidad viene desde adentro también, ¿no? Lo sentimos como una carencia realmente o no. No siempre nos tiene que pasar esto de necesitar afecto. ¿Se entendió lo de la necesidad? ¿Euge? No, que iba a comentar que hay gente que, como yo, que, Hay gente que como le, yo. que le gusta como pasar como tiempo consigo mismo. Exacto. Sos como el sujeto y el Como- objeto al mismo tiempo. sí, y es Eso es como, lo que como un hobby, pone me algo así. encanta. Bueno, y a veces ¿no te pasa que hay personas que son re sociables que no entienden por qué vos no sos tan sociable, capaz? Sí, también, obvio. Sí, sí. ¿No? Y en realidad, esto es algo, justamente una necesidad que en uno no le mete mucho pienso. Es lo siento o no lo siento. O lo necesito o no lo necesito. Está muy en lo interno del sujeto. Igual no quita que vos tengas vínculos igual, evidentemente, ¿no? Esto que tenemos nosotros es Obvio. un vínculo, te vinculás con tu familia, te vinculás con un compañero, no en términos de necesito este afecto, sino necesito un vínculo normal, esperable para vivir en sociedad. Sí, tal cual. Bien, y después el concepto de satisfacción, voy para arriba por si Leo se perdió. No, mentira. Pará. Yo les había traído, Qué mala que sos. les desglosé necesidad de satisfacción porque es el concepto que más nombra vinculado al sujeto. ¿Tá? La satisfacción entonces es la respuesta o el resultado que el sujeto obtiene cuando una necesidad es satisfecha o resuelta. En este proceso, el sujeto experimenta un sentimiento de plenitud o equilibrio emocional porque la carencia ha sido completada o aliviada. Logré comer. Y ahí todo paz y amor a partir de ese momento. Bien, vamos más adelante. Hablamos concepto de sujeto y ahora pasamos a la concepción de hombre para Enrique Peyon Rivière. El hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Lo que yo le decía recién a Euge, ¿no? Hay necesidades que son sociales y que si la persona no está desadaptada de la realidad, ahora vamos a ver por qué lo digo así, necesita, es un ser de necesidad social. Porque ya desde el vamos somos seres sociales porque salimos de una persona, básicamente. A veces la gente no es consciente de ese vínculo tan estrecho que tenemos, por más que después de adultos tengamos vínculo no con nuestros progenitores. Pero ya, pero ya desde el vamos somos seres sociales. La otra concepción que trae del texto es, entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo, relación que tiene su motor en la necesidad. Más o menos parecida a la anterior, ¿no? El motor está en la necesidad, la relación dialéctica tiene que ver con este vínculo, esta reciprocidad que hablábamos hoy de yo te transformo, tú me transformas. Por eso la actividad transformadora también. Hoy les decía, bueno, vamos a ver que Peyon Rivière dice que nos transformamos en el vínculo con el otro. Bien. Qué bien que está organizado de que primero esté social y después sistémica, porque en sistémica vamos a ver un montón de esto también. Con términos de sistémica. Cada uno tiene su escuelita, ¿no? Y más de concepción del hombre dice, el proceso de conocimiento humano tiene su fundamento en necesidades materiales que los hombres resuelven a partir del establecimiento de relaciones sociales. Al revés de lo que venía diciendo. O sea, al revés quiero decir como escrito diferente, pero básicamente es nosotros establecemos relaciones porque tenemos necesidades. Entonces, básicamente, el hombre es un ser de necesidades que lo satisfacemos socialmente, como dice el primer concepto. Es mi extracción desde el texto. Algunas están textuales, otras las toqué un poquito, la última la toqué un poco. Pero creo que más o menos se entiende ahí la concepción de hombre. Acá no se trata tampoco de entender tanto, sino que en social hay que acordarse, ¿no? No les quiero decir con esto que tengan que ir a aprender de memoria. Pero lo que va a hacer la diferencia entre que ustedes puedan responder una pregunta o no, más que entender que eso siempre, va a ser acordarse. ¿Ah?
Euge, me olvidé de preguntarte, hoy cuando arrancamos, o capaz que hablamos la vez pasada, ¿qué dificultades encontrabas con social? ¿Hay algo que puntual que te acuerdes? Eh, en realidad, que me acuerdo de no, pero en realidad lo que más me cuesta es sistémica. Ta. Perdón, aclaro una cosa, le pregunto a Euge porque ya lo dio al examen un par de veces, ¿no? Sí. Me has dicho. Ta. Entonces está, siempre quiero saber para ver cómo estamos ahí. Leo, creo que lo rendiste una vez, ¿no, Leo? En julio. ¿Le has rendido? Si mal no recuerdo. Bien. Ella dijo hoy que le costaba un poco. Bueno, otro concepto entonces, vida cotidiana, que ya lo nombramos hoy, pero ahora vamos directamente. Pigeon Rivière va a tomar el concepto de Alfred Schutz para conceptualizarla como ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en formas que son al mismo tiempo inevitables y pautadas. Concepto que parezca un profesor de liceo, va de cabeza para el examen. Y los gurises anotando. Va a ir al examen seguramente. Repito, vida cotidiana es el ámbito de la realidad en el cual el hombre participa continuamente en formas que son al mismo tiempo inevitables y pautadas. Nadie nunca va a poder escaparse de la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es esto. Nuestra cotidianidad, hoy, ponele que hoy sea lunes. Nuestra cotidianidad sería los lunes a las 6 de la tarde. Cuando esa vida cotidiana, característica de un sector social, es tomada como objeto de análisis, se nos revela como una estructura significante, transmisora de ideología. A partir de ella, el sujeto recibe, en forma codificada, una visión del mundo y de su lugar en él. Acá, si lo vinculamos con el ECRO, estaría como en esto de, bueno, necesitamos entender, conceptualizar, para poder abordar y para poder dar cuenta de ello y poder resolver o intervenir, ¿no? Vuelvo a repetir, esto de cuando la vida cotidiana, característica de un sector social, es tomada como objeto de análisis, por ejemplo, revela como una estructura significante transmisora de una ideología. Esto es lo de lo cultural que se transmite de generación en generación, por ejemplo, y cómo cada sector social tiene su vida cotidiana marcada. A través de ella, el sujeto recibe en forma codificada una visión del mundo y de su lugar en él, y entendemos cuál es el rol. Acá lo primero que se me viene a la mente, ustedes pueden traer los ejemplos que quieran, ¿no? Pero más allá del sector social, esto puede estar vinculado a un tema familiar, de cómo una vida cotidiana para unos es levantarse a tal hora, desayunar, ir a trabajar, ir a estudiar, después almorzar, donde toque. Si toca en la facultad, sacamos la viandita, si toca en el trabajo, bueno, también la viandita, o vamos a comprar. Y cómo hay familias que es impensado que no se sienten a almorzar juntos todos a las 12 del mediodía. ¿No? Bueno, todo esto es parte de lo que se va generando en esta vida cotidiana que nosotros podemos tomar como objeto de análisis para ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Fue la clase pasada que hablamos de la etnografía? Ah, sí, que le contaba que Watson era etnógrafo y vivía si iba a estudiar una sociedad, él vivía con ellos. O sea, se incorporaba en su vida cotidiana para entender cómo se vinculaban con el mundo y con la realidad y cómo era su realidad. Bueno, esto es muy bien, está vinculado a eso también. Bien, tomar la vida cotidiana como objeto de análisis implica romper con la actitud natural, interpelar los hechos, problematizarlos, ganar un espacio donde puedan ser pensados por sus propios actores. Enrique Pigeon Rivière también lo que busca es romper con lo naturalizado, ¿no? Bueno, esto se hizo así toda la vida. No sé, hasta cosas grosas como puede ser la violencia familiar, ¿no? No, esto es así. Y en realidad él dice, bueno, no, vamos a romper, o sea, si lo tomamos como objeto de análisis, rompemos con la actitud natural, interpelamos, problematizamos, cuestionamos, para poder entender y romper con todo eso. ¿Se entendió lo de vida cotidiana? Creo que algo nombra de dónde toma el concepto él, y acá tenemos a este autor, ¿no?
Alfred Schutz, que lo va a nombrar en el texto nomás, pero muy por arriba, ¿no? Lo va a enfatizar mucho ahí. ¿Se acuerdan de este recurso visual? ¿Les suena? Ahí va. Sí. Bueno, Sí. es un recurso visual justamente que va a estar siempre en los libros de Pigeon Rivière, todo lo que esté en su inicio, digamos, de la psicología social, que sirve para comprender mejor cómo se lleva a cabo el análisis sistemático de las situaciones grupales, entendiendo por análisis hacer explícito lo implícito. Mostrar algo que está latente. Ahora lo vamos a ver en el propio cono. ¿Me está doliendo la garganta, che? Me quedé pensando si me voy a enfermar. La tarea de explicitar lo implícito es que más concretamente se llama interpretación. Él lo toma como interpretación. Miren bien el cono. Lean lo que dice. Vean su formato. Bien. Vieron que arriba dice hacer explícito lo implícito, ¿no? Y yo les decía, les nombré lo latente. Bueno, acá lo podemos ver. ¿Cómo está lo manifiesto, lo explícito, lo que podemos ver, tocar, palpar, grande en la parte de arriba? Y cómo va a terminar, o al revés, porque abajo está lo latente, lo implícito, pero en realidad a partir de todos estos conceptos de alrededor, que ahora vamos a ver cada uno, buscar que lo latente o lo implícito salga para afuera, de alguna forma, y se amplíe y se logre analizar. ¿Ah? Por eso, vinculado a este concepto. En su base están todas las situaciones manifiestas en el campo operacional. Y en su vértice, las situaciones básicas universales que están actuando en forma latente. En la base se ubican los contenidos emergentes, manifiestos o explícitos. Esto es muy teórico además, ¿no? Hay cosas que, como les decía, tienen que volver a leer varias veces y aprendérselos, digamos. Repito, en la base se ubican los contenidos emergentes, manifiestos o explícitos. En el vértice se ubican las situaciones básicas, universales e implícitas que están permanentemente actuando y cuya indagación es tarea del observador. Vinculado al resto de los ¿cómo se llama? El espiral del medio sería como las relaciones dialécticas. Más adelante van a ver ustedes en alguna materia. Lo dialéctico es un concepto súper difícil que no vamos a dar. Pero hace a esto, ¿no? A cómo todo está interrelacionado y cómo está afectándose entre todos. Estos son vectores, ¿no? Vectores o roles prescriptos, según lo que estemos analizando. El concepto de afiliación y pertenencia es la capacidad de los integrantes de un grupo para identificarse entre sí y con la tarea. La afiliación sería un primer grado de identificación más superficial y la pertenencia, un grado de identificación más profundo, sería el pasaje del yo al nosotros y desde la teoría pichoniana decimos que en ese momento se logra la mutua representación interna. Voy a poner un ejemplo revoludo como los tengo acostumbrados y es cuando Diana me escribe para anotarse a teorías psicológicas, es Diana interesada en estudiar esta materia, ¿no? Se afilió, se inscribió. Ahora, Diana pertenece a nosotros una vez que transitamos un montón de clases juntos y podemos interactuar. Justo, en este caso no interactúan tanto entre ustedes, capaz es más uno a uno conmigo, pero sí están ahí formando parte del espacio, ¿no? También podemos ver cuando, no sé, en un ámbito laboral, entra una nueva recepcionista, se llama fulana de tal, forma parte, tiene un rol específico, pero va a ser nuestra compañera de trabajo cuando veamos que tiene la camiseta puesta de la empresa, por ejemplo. Y nos identificamos entre nosotros porque tenemos el mismo amor por esa empresa. ¿Ah? ¿Se entiende la diferencia entre afiliación y pertenencia? Yo me puedo inscribir, pero capaz que nunca pertenezco.
Nunca hablo, nunca muestro mi cara. Bien. El concepto de cooperación es la posibilidad que tienen los integrantes del grupo de desarrollar conductas cooperantes. Cooperar quiere decir operar con el otro, hacer con el otro, operar en conjunto. Bastante básico el concepto. Pertinencia es la capacidad de los integrantes del grupo para centrarse en la tarea, o sea, la mayor o menor efectividad que tiene el grupo para satisfacer sus necesidades para llegar a un objetivo. En este caso va a ser un objetivo común, no como hablábamos hoy del sujeto individual que tenía una necesidad y buscaba satisfacerla. Acá es un objetivo que nos va a afectar a todos, ¿no? La comunicación es la puesta en común de información, experiencias y sentimientos, lo que se transmite entre nosotros, entre el grupo. El aprendizaje, capacidad de incorporar la información al mundo interno. De transformación y cambio del sujeto y del medio. Posibilidad de resolución de problemas. Esto de incorporar la información al mundo interno lo hablamos allá, creo, por el concepto de vínculo. Pero Pichon-Rivière trae el concepto de aprendizaje como algo que nosotros hacemos continuamente para transformarnos nosotros y transformar el mundo también, ¿no? No sé, ustedes estudian psicología, se transforman ustedes en psicólogos, pero también va a cambiar el mundo. ¿Por qué va a cambiar el mundo? Porque vamos a tener otro psicólogo. Va a cambiar la comunidad, porque van a contar con ustedes, van a ayudar a cambiar a otras personas, a modificarse y a transformarse en el mundo, su mundo, ¿no? Este vínculo constante con el aprendizaje está siempre, y más, o sea, en la teoría de Pichon-Rivière, en lo social. Y después, el TLE es la disposición de los integrantes para trabajar mejor con uno respecto de otros, que puede haber procesos de simpatía o antipatía. Acá sabemos que yo tengo mucha antipatía con Leo, por ejemplo, me encanta pelear. Es porque tengo mucha confianza. Ay, me anda cara llorando. Bueno, eso como la disposición de los integrantes a trabajar mejores con unos que con otros. Esta sensación de, no sé por qué, pero yo prefiero trabajar con fulana y con mengana no tanto. ¿Pero qué te hizo? Nada. Pero no hay feeling. Bueno, el tele viene a hacer eso. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, capaz que vamos hasta acá, hasta salud enfermedad. Y vamos a retomar esto la que viene y vamos a dar todo lo de los grupos. ¿Ah? Cuando Pichon-Rivière habla de salud y enfermedad, habla en términos de adaptación activa o pasiva. ¿Ah? Pichon-Rivière relaciona directa y fundamentalmente el concepto de adaptación con sus concepciones sobre salud y la enfermedad mental. En cuanto diferencia un proceso de adaptación activa, que sería la salud, medio hipo, y un proceso de adaptación pasiva, que sería la enfermedad, un proceso de adaptación pasiva a la realidad, que sería la enfermedad. Proceso este último también designado como alienación. Así que, si nos adaptamos activamente a la realidad, estamos siendo saludables. Si nos adaptamos pasivamente a la realidad, estamos siendo enfermos. Y el enfermo también se le llama en psicología social como alienado. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Proceso de alienación. Sí, yo la escuché. Igual tengo una duda. Adaptación activa y adaptación pasiva, ¿qué ejemplo? Porque no me quedó muy claro eso. ¿Algún ejemplo? Es el concepto de salud. O sea, si vos sos una persona saludable, Pichon-Rivière dice, Leonardo, tenés una adaptación activa a la realidad. Adaptación activa a la realidad implica estar en el aquí, en el ahora, y siendo consciente de lo que estás viviendo. Ahora, cuando hay una enfermedad, a nivel psicoanalítico, la persona se mete hacia adentro. Por ejemplo, ¿les pasa? No tiene por qué ser una gran enfermedad, porque además la enfermedad no vamos a estar siempre pasivos o activos. Nosotros estamos bien y de repente nos enfermamos. Cuando estamos engripados, ¿por qué piensan ustedes que nos irrita tanto que nos vengan a estar arriba nuestro todo el tiempo? Vos querés, o sea, tu organismo está luchando contra bacterias o contra virus, lo que fuere, y necesita estar solo consigo mismo para volver a su homeostasis, al equilibrio fisiológico. Entonces, obsérvense cuando estén enfermos si quieren que estén arriba de ustedes. Va a llegar un momento, cualquier persona
va a querer tener su intimidad con esa enfermedad también de alguna forma, para poder curarse, para adaptarse a la realidad. Claro, una adaptación activa de la realidad sería. O sea que es eso, es adaptación activa, salud, adaptación pasiva se le llama a la enfermedad. Es un concepto muy puntual de Pichon-Rivière, ¿no? Y eso de alienación es como de hacerlo, es como propio de tuyo, como que haces Alienación, propio. de alguna manera, es como separarse, o sea, sí, meterse para adentro y separarse del resto. Me alieno. Las enfermedades los enfermos mentales están muy vinculados con este concepto. ¿Viste cuando, no sé, vos decís, aquel que pasó ahí estaba en otro mundo? Está alienado. Y lo social a veces ayuda a que se alienen mucho más también, porque se salen como de la realidad, se excluyen de alguna forma. Después, sobre la adaptación pasiva, destaca la confusión que suele hacerse al homologar adaptación pasiva con curación. Y acá traje ay, se me va apagando las luces de a poco. Extraje una parte que me parece interesante. Y dice lo siguiente: en la práctica psiquiátrica es frecuente observar que muchos pacientes son dados de alta tomando como índice de curación el hecho de que comen bien, se visten correctamente, etc. Es decir, presentan una conducta aparentemente normal. Han llegado a construir un estereotipo con el cual se manejan en forma casi automática en su vida cotidiana. En este estereotipo, el médico, la familia y los allegados se integran como contexto. El sujeto puede comer, puede dormir, etc., pero no se dan en él modificaciones profundas ni tampoco actúa como un agente modificador de su medio. Es un ejemplo que él trae para mostrar que la adaptación pasiva a la realidad, de alguna manera, puede llegar a ser una construcción social de alguna forma. ¿Por qué? Porque los enfermos aprendieron que los que eran dados de alta comían bien, dormían bien, generaban cierta conducta y lograban salir. Entonces, Pichon-Rivière lo que hace esta crítica es, bueno, no podemos quedarnos solamente con que la persona vemos que se adapta activamente a la realidad. Hay que ir más en profundidad. Por eso dice acá, puede ser que el sujeto pueda comer, pueda dormir, pero no se den en él modificaciones profundas ni tampoco actúa como un agente modificador de su medio. Puede seguir estando alienado. Este es un caso que él veía en el psiquiátrico, ¿no? ¿Se entendió el ejemplo que él trae? Entonces, no se puede homologar o no se puede asimilar la adaptación pasiva con la curación, no necesariamente. Esta es una parte que me parece interesante de traer así como extraída del texto. Voy a apagar acá.